Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios necesita de María? ¿Sí o no? Pero si Dios es todopoderoso, ¿cómo podría necesitar de alguien o de algo? ¿Dios es todopoderoso, sí o no? Y si necesita de alguien, entonces se subordinaría a alguien, ¿cierto? Sí. Dios es todopoderoso y nos enseña San Luis María de Griñón de Montfort que Él en sí mismo no necesita de nadie ni de nada. Él es el único que es necesario en sí mismo, el que existe desde siempre y por siempre. Él es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que le ha dado la existencia a todo cuanto existe, a todo el universo, a los cielos y a la tierra, a los ángeles, a los hombres. Todos dependemos de Él, pero Él en sí mismo no depende de nadie, ¿cierto? Pero Dios quiso necesitar de María, no porque la necesitara como si le faltara algo en su poder, sino porque con amor la quiso hacer necesaria para su designio de salvación. Eso es lo que nos enseña San Luis María Griñón de Montfort, que Dios quiso necesitar de María. Y aquí tenemos que enmudecer. Dios todopoderoso, inmenso en gloria y majestad, quiso necesitar de una mujer pequeña, humilde, sencilla, nazarena, hebrea. Sí, porque Dios determinó redimir al hombre caído y rescatarlo. Y para rescatarlo, con un designio inefable de su providencia, decretó en su voluntad que su Hijo se encarnara. El Padre quiso que su Hijo se encarnara, que se hiciera hombre, para compartir en toda nuestra humanidad y para rescatar al hombre. Nos entregó a su Hijo para darnos el Espíritu Santo, para hacernos hijos de Dios. El Padre nos dio a su Hijo, pero no nos lo dio en espíritu, porque Dios es espíritu. Nos lo dio en nuestra carne para que lo pudiéramos ver, lo pudiéramos tocar, pudiéramos escuchar su palabra, pudiéramos maravillarnos de su rostro, de su presencia. Y para que su Hijo se hiciera presente en nuestro mundo como un hombre como nosotros, era necesario que hubiera una mujer que le diera luz, ¿cierto? Así que en ese mismo momento en que Dios Padre le dice al Hijo en su intimidad amorosa: ve y rescata a los hombres que hemos hecho a imagen y semejanza nuestra, y el Espíritu Santo se dispone a realizar este misterio de la encarnación. En ese mismo momento el Padre tiene en su mente a la mujer que va a ser la madre de su Hijo, la que le va a dar el ser humano a su Hijo. Fíjense qué misterio. Dios le da el ser a todo lo que existe. No hay nada que exista que no haya recibido el ser de Dios, pues María le dio el ser humano a Jesús. ¿Por qué le dio la carne? El Espíritu Santo tomó de la carne de María para confeccionar la humanidad de Cristo, y el mismo Padre creó en el vientre de María el alma humana de Jesús, y allí se unió el Hijo de Dios,
eterno desde siempre y por siempre, en todo igual al Padre, lleno de gloria y majestad, con una naturaleza humana como la nuestra, una carne y un alma, un cuerpo y un alma espiritual. Y María lo gestó, lo recibió y lo entregó al mundo. Y nos dice el mismo Montfort, citando a San Agustín, que el mundo era indigno de recibir a su Hijo, al Hijo de Dios, directamente de las manos del Padre. Y por eso se lo entregó primero a María, porque ella mereció gracia delante de Dios. Dichosa eres tú, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ella era digna de recibir al Hijo de Dios. ¿Ustedes pueden entender lo que significa esto? ¿Cómo es el corazón inmaculado de María? ¿Cómo es su alma? Que es digna de ser madre de Dios. No hay nadie como ella. ¿Quién puede ser digno de recibir al Hijo de Dios? No somos dignos, pero María fue encontrada digna. Solamente a ella se le dijo: dichosa tú, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ni siquiera a Abraham, Isaac, Jacob, ni a ninguno de los profetas. Con ellos Dios Padre hizo la alianza para iniciar esa estirpe, ese tronco de Jesé que iba a dar un retoño, que iba a nacer de María. A ellos se les hizo las promesas, pero a María se le cumplió la promesa. Y María fue encontrada digna de ser madre del Hijo de Dios. Fue encontrada digna con un misterio que solamente podemos comprender en la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque nos enseña el Papa Pío IX que María fue preservada de toda culpa de pecado, de toda mancha. Desde el primer instante de su purísima concepción, su alma no tiene mancha, no tiene culpa. No hay nada en el corazón, en el alma de María que la oscurezca. Nunca lo ha habido. Ella empezó a existir en comunión con Dios. Nació en gracia, fue concebida en gracia. Nada la separó de Dios jamás. Y nos dice el Papa Pío IX, en atención a su Hijo, que se iba a encarnar en ella y que iba a padecer y a sufrir por nosotros, en previsión a sus méritos, Dios derramó toda esta gracia en María. Nosotros somos pequeñitos, nos cuesta trabajo entender las cosas como Dios las entiende, porque estamos en un instante en el tiempo, pero Dios es eterno. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él está toda la historia del mundo y de los hombres, toda delante de sus ojos, como en un mismo instante. Él puede ver lo que ha sido, lo que es y lo que será, y nada se le escapa. Por eso puede, en previsión a Jesús que va a derramar su sangre, tomar esa sangre con sus méritos y su fuerza purificadora y derramarla en una criatura antes de que su Hijo se encarne. ¿En quién? En María. María es la primera que recibe la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso posible, Padre? Es posible para Dios porque ella es la primera redimida. Es la primera redimida. ¿Y quién es nuestro Redentor? Jesús. Jesús nos redimió por medio de su sangre. ¿Y a quién redimió primero? A María. ¿Cuándo la redimió? En el primer instante de su concepción. María, vamos a decirlo así, empezó a existir gozando ya de los frutos de la redención. Este es el misterio de la Inmaculada Concepción. Así que María, como es inmaculada y purísima, nació en comunión con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nació con gracia santificante.
y su gracia santificante fue en aumento día con día. Creció en su corazón la virtud santísima de la fe, de la caridad, de la santa esperanza, de la humildad, de la obediencia a Dios, la oración continua, el sacrificio, la mortificación, la generosidad. María nació en gracia, pero fue creciendo y desarrollándose la gracia en ella, de virtud en virtud, de abismo en abismo, de gloria en gloria. Su corazón se ensanchaba cada día. Por eso a los 3 años ella ya se consagraba a Dios, como lo conocemos por la tradición de la iglesia y por enseñanza de los santos padres. Se dedicaba a Dios, quería ser de Dios, toda de Dios. Por eso ofreció voto y promesa de virginidad, voto y promesa que Dios preservó y cumplió y llevó hasta el final con el máximo respeto. Virginidad perpetua, que significa una integridad en su cuerpo y en su alma. ¿Por qué? Porque María es de Dios. María es de Dios. Y este es un misterio grandísimo. Y Dios es de María. Dios se entregó a María. Como María se hizo de Dios, Dios encontró en ella una digna morada. Hoy Monseñor Felipe nos ha dicho: todos somos templo de Dios y Jesús preside este templo. Pues piensen en María como templo de Dios. Allí habita Dios como en el paraíso, porque no hay nada que se le oponga a Él. En todo María está unida a Dios, en nada está separada de Él. Su voluntad y la voluntad de Dios están unidas como si fueran una misma. No hay nunca oposición en el corazón de María a la voluntad de Dios. Al contrario, ella es la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así Dios en su designio concedió que por medio del Espíritu Santo llegara a ser madre de Dios, verdadera madre de Dios. El Hijo de Dios se encarnó en ella y ella le dio verdaderamente vida, dio a luz a nuestro Salvador. ¿A poco no debemos estar eternamente agradecidos con María? Hermanos, Jesús nuestro Señor y nuestro Rey es lo más grande que tenemos y tendremos hoy y siempre y por toda la eternidad. No hay nada más grande que Jesús nuestro Redentor. El Padre nos lo ha dado para rescatarnos y nos lo dio a través de María. Cada vez que nosotros recordemos que somos hijos de Dios, tenemos que bendecir a María y darle gracias, porque ella hizo posible con su consentimiento y uniendo su corazón, su aceptación y sus propios méritos a los méritos de su Hijo que se encarnaba. Ella hizo posible que naciera nuestro Redentor para que nosotros naciéramos como hijos de Dios. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que no solamente dio a luz al Hijo de Dios en nuestra carne, sino que el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, vino a unirse a nosotros. ¿Quién no se quiere unir a Jesús? ¿Nos queremos unir a Jesús? A ver, levanten la mano todos los que quieran unirse a Jesús. Queremos unirnos a Jesús, pues Jesús quiere unirse a ti mucho más de lo que tú quieres unirte a Él. Para eso vino a estar entre nosotros, para unirse a ti, a tu alma, a tu corazón, para que tú y Él tengan una comunión de vida profunda, plena, que crezca, que se acreciente, que se desarrolle, que progrese, que esa unión sea cada vez más estrecha. Fíjense, mis hermanos, Jesús ha dicho: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, permanezcan en mi amor. La vid y los sarmientos son dos cosas diferentes, son una sola cosa. Este es el misterio del amor de Jesús. Así como mi Padre y yo somos uno, así quiero que ustedes y yo seamos uno, permanezcan en mi amor. La unión con Jesús se desarrolla en el amor.
Pero esa unión, cuando vamos empezando en una vida cristiana, es frágil. Es como la vida de un recién nacido. Un recién nacido es frágil. Si lo dejamos solo, se va a morir. Necesita quien lo cuida, quien lo alimente, quien lo nutra, quien lo proteja, quien le ponga su cobija. Pues así también la vida cristiana. De la pila bautismal nacimos hijos de Dios, unidos a Jesús, templo de su Espíritu. Nos incorporamos a su cuerpo. ¿Y qué quiere decir incorporarse? Entrar dentro de su cuerpo. La mano y la cabeza son dos miembros de un mismo cuerpo. Pero yo puedo decir, ¿esta mano no soy yo? No. Hay una unión tan profunda que para expresarla tenemos que recurrir a estas imágenes. Estamos unidos a Jesús como miembros de su cuerpo. Estamos unidos a Jesús como los sarmientos de la vid. Esto es muy profundo. Estamos cercanísimos al Señor. A veces pensamos que está distante, pero su palabra nos dice otra cosa. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Jesús dice: yo nunca estoy solo, mi Padre siempre está conmigo. Y todos nosotros tendríamos que poder llegar a tal madurez en la fe que pudiéramos decir: yo nunca estoy solo, Jesús siempre está conmigo. Él vive en mí, yo vivo en Él. A través de Él yo vivo unido a mi Padre como su hijo. Su Espíritu está en mí, me hace clamar a Dios Padre. Estoy dentro de la Trinidad porque la Trinidad me ha abierto sus puertas a través de Jesús. Esa unión que tenemos con Jesús cuando salimos de la pila es frágil, pero puede irse acrecentando, desarrollando. También se puede quebrantar. Y a veces estamos como miembros dislocados del cuerpo de Cristo. ¿Alguien se ha dislocado un brazo? Y por ahí, ¿cómo te queda el brazo? No se corta, pero está fuera de lugar. A veces estamos así. Necesitamos fortalecer nuestra unión con Jesús, consolidarla, para que lleguemos a tener una unión tan estrecha que ya nada nos pueda separar de Él. Nada. ¿Esto se puede, Padre? Sí se puede. Los santos nos dan testimonio de una unión de su alma, de su corazón, de su cuerpo y de todo su ser tan fuerte y tan grande con Jesús que nada los puede separar de Cristo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nos dice San Pablo. La muerte, la desnudez, la pobreza, el frío, el hambre, las cadenas, la tortura, el oprobio. En todo esto vencemos por aquel que nos salvó. El pecado es el gran destructor de nuestra comunión con Dios. Entonces, para unirnos a Jesús de un modo más pleno, necesitamos crecer como un bebé que se está gestando en el vientre materno. Necesitamos consolidarnos en el amor, porque lo que nos une a Jesús es el amor. Y cuando lleguemos a amar a Jesús con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, entonces el pecado no tendrá lugar en nuestra vida. El pecado nos separa de Jesús y nos separa del Padre, pero el amor nos hace vencer todo pecado. ¿Cómo podemos ponerle frente a nuestros vicios, a nuestras fragilidades, a nuestras pasiones desordenadas, a nuestras inclinaciones egoístas? ¿Cómo podemos tomar esa cruz que Jesús nos dice de cada día y negarnos a nosotros mismos? Solo podemos hacerlo si amamos a Jesús. Y para amar a Jesús tenemos que dejarnos amar por Él. El apóstol San Juan nos ha dicho: en esto consiste el amor, en que Él nos ha amado primero. Él nos ha amado primero. Y San Pablo dice en la carta a los Gálatas: vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Cuando yo viva de la fe en el Hijo de Dios,
que me amó y se entregó por mí, entonces el pecado no tendrá lugar en mi vida, ningún lugar, porque el amor habrá consumado mi unidad con Cristo y ya nada me podrá separar de Él. ¿Qué diferencia? Recién salidos de la pila bautismal a tener el corazón de los santos, que pueden decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pues, mis hermanos, si María fue necesaria para la Trinidad, fue el medio que la Trinidad eligió, un medio dignísimo para darnos a su Hijo, la Trinidad quiere que María sea necesaria para que nosotros nazcamos, nos desarrollemos, nos gestemos en el amor y en la unión con Cristo hasta alcanzar la plenitud de la vida cristiana. Si la Trinidad quiso necesitar de María, más quiere que nosotros la necesitemos, y todos la necesitamos. Y les voy a poner el ejemplo más hermoso y bellísimo que tenemos nosotros en nuestras tierras: Santa María de Guadalupe. Llegaron los frailes, evangelizaban, los bautismos eran pocos, las conversiones eran pocos. Se apareció la Santísima Virgen María en el Tepeyac, y después de aparecerse y dejar para nuestro pueblo el testimonio de su amor en el bendito Ayate, los bautismos fueron en miles y millones. Esto está en los libros de historia. ¿A qué vino Santa María de Guadalupe al cerro del Tepeyac? A traernos a Cristo, para que Cristo naciera en estas tierras, para que Cristo reinara en estas tierras. Vino para llevarnos a Cristo, y vino para mostrarnos su lugar en nuestra vida cristiana. Deseo que se me construya en este lugar una casita donde dar a todos los moradores de estas tierras y los que amen mi nombre mi amor, compasión, auxilio y defensa, porque yo soy vuestra madre, la muy compasiva. Ve a decirle al obispo que para que se cumpla lo que mi mirada compasiva quiere, es necesario que se construya una casa, que se construya un templo, el templo de Dios en las tierras mexicanas, el cuerpo de Cristo, nosotros, y desde luego el templo de la Basílica de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. María fue necesaria para la evangelización de nuestras tierras, pero también es necesaria para nosotros, aunque no la conozcamos. Y este es un misterio del amor de Dios. Miren, hay muchos hermanos que creen en Jesús, pero reniegan de María, ¿cierto? Aunque renieguen de María, María tiene un lugar importantísimo en sus vidas. Ella discretamente sigue dando a Jesús al mundo. Escuchemos esto que nos dice Montfort: María es siempre la que nos da a Jesús. Jesús es siempre el fruto de María. ¿No lo decimos en cada Ave María? Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María nos da a Jesús, y consolidarnos en el amor y en la unión con Jesús, crecer y desarrollarnos, significa ser transformados por Cristo, nacer en Cristo a una vida nueva, revestirnos de Cristo, dejar atrás el modo de vivir conforme a Adán y al pecado y nacer conforme a Cristo. Necesitamos reconfigurarnos, una figura nueva, transfigurarnos. En nosotros tiene que formarse la figura de Cristo. Así nos lo dice el apóstol San Pablo: crezcan en todo, crezcan porque están chiquitos, hasta alcanzar la plenitud, la estatura de la madurez de Cristo. Tenemos que crecer.
hasta alcanzar la plenitud, la estatura y la madurez de Cristo. ¿Cuál es esa estatura? Fíjense bien, esa figura de Cristo que necesitamos tener no es la figura de su cuerpo, de su rostro, como lo vemos en la sábana santa, porque cada uno de nosotros tiene una manera de ser diferente. Es la figura de su alma, de su corazón, de su espíritu. Todos estamos llamados a tener el mismo corazón de Cristo, la misma humildad, el mismo amor, la misma paciencia, la misma castidad, la misma mansedumbre. Todos estamos llamados a tener la misma obediencia al Padre. Pero en nosotros algo tiene que crecer, algo tiene que desarrollarse. Crezcan en todo hasta alcanzar la plenitud de la madurez de Cristo. Y también nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo, los mismos sentimientos, los mismos afectos. ¿Cómo ama Cristo a su Padre? ¿Cómo ama Cristo a María? ¿Cómo ama Cristo a los hermanos que da la vida por ellos? Estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo. Padre, usted ama mucho a la Virgen María. Te aseguro que no la amo ni un granito de arena en comparación de lo que la ama su Hijo Jesús. Y estoy llamado a amarla tanto como la ama Jesús. Pues ese crecimiento, ese desarrollo, nos dice Montfort, en nosotros se realiza, se desarrolla como miembros del cuerpo de Cristo. María dio a luz a Cristo, pero no dio a luz solo a la cabeza de su cuerpo. Dice Montfort, eso sería un monstruo. ¿Cómo podría dar a luz solo a la cabeza sin dar a luz a su cuerpo? María da luz a todo el cuerpo de Cristo, porque al dar a luz a Jesús, que es el Hijo de Dios, en quien se une lo humano con lo divino, está dando a luz a todos los redimidos que se van a unir a su cuerpo. María entonces es Madre de Dios y Madre nuestra, con maternidad espiritual desde el momento en que Jesús se encarnó en el vientre. Porque Jesús se encarnó en el vientre para ser primogénito de muchos hermanos, en el orden de la gracia sernos hijos de Dios, pero hacerse hermano nuestro en la humanidad y hacernos miembros de su cuerpo. De modo que Jesús nuestro Señor allí está ya uniéndose de algún modo a toda la humanidad. Y María, que le está dando luz a su Hijo, que es la cabeza del cuerpo místico, está también dando a luz a su cuerpo, que es la iglesia. Miren, hermanos, esto es muy hermoso. Piensen ustedes que toda nuestra vida cristiana la podemos entender desde el punto de vista de nuestra devoción a María como una gestación para la vida. El bebé se gesta 9 meses en el vientre, ¿cierto? ¿Cuántos años nos gestaremos nosotros para la vida eterna? Toda la vida. María nos está dando a luz para el cielo, y no nos da a luz en su vientre físico, porque en su vientre físico dio a luz a su Hijo. A nosotros nos da luz en su vientre espiritual, que es su corazón inmaculado. Ahí nos está gestando. ¿Y qué vida tiene que gestarse en nosotros? La vida de Cristo. Claro, si en su vientre se gestó la vida de Cristo, en su corazón se gestará para nosotros, o nos gestaremos nosotros, la vida de Cristo en nosotros, para que de una misma madre nazca la cabeza y los miembros, todo el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo nace de María, todos nosotros. María purifica a las almas del modo más rápido y excepcional posible. María nos conduce por el camino de la conversión. María nos ayuda a romper con el pecado. Qué difícil es dejar nuestros vicios, cambiar nuestros juicios, cambiar nuestro corazón. Es imposible para el hombre, pero Dios lo hace posible, nos da su gracia. Y María siempre está en ese camino de mediación de la gracia. Si nosotros nos unimos más a María, nos uniremos más a Cristo. Toda nuestra vida cristiana consiste en unirnos
asemejarnos y consagrarnos a Jesucristo para en Él ser verdaderos hijos de Dios. Todo hacerlo con Él, por Él y en Él, para darle gloria al Padre. Y si queremos nosotros unirnos a Jesús, tenemos que seguir el camino de aquella que se unió perfectamente a Él. Nada se opuso a Él. ¿Cuánto tiempo tengo? Tú me haces así una seña cuando me falten 5 minutos. Fíjense, mis hermanos, María nos purifica más rápido. ¿Quién no tiene necesidad de purificar su corazón? A ver, levante la mano el que dice: yo necesito purificar mi corazón, cambiar mi mente. Yo ya no quiero la mente de este mundo, yo quiero la mente de Cristo. Yo ya no quiero un corazón atado a los criterios de este mundo que nos ponen consumismo, hedonismo, que nos venden violencia, egoísmo, drogas, pornografía, superstición, idolatría. No quiero tener ni esa mente ni ese corazón. Quiero tener la mente del Evangelio, el Espíritu de Cristo. Quiero tener el corazón de Cristo. Ahí está María. Ve a ella. Ve a ella, entrégate a ella, dedícate a ella, ofrécete a ella, y ella va a dar a luz en ti ese corazón nuevo que es el corazón de Cristo unido al tuyo. Esa alma nueva, ese espíritu nuevo, esa mentalidad del Evangelio. Ella lo puede cambiar todo, lo puede redimir todo. Los peores vicios, obstáculos que encontremos en nuestro camino hacia la unión con Dios, ella los puede vencer. Más aún, no son nada para ella. No son nada para ella. La verdadera devoción a la Virgen María, nos dice Montfort, es una devoción interior. Y fíjense bien lo que esto significa. No quiere decir que no tengamos gestos externos de nuestra devoción a María, o tengamos signos externos. Por ejemplo, tenemos las imágenes a la Virgen. Aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe. O tenemos, yo creo que la mayoría tiene un rosario en sus manos, y si no, por aquí se les va a facilitar uno. A ver, saquen todos sus rosarios y enséñenmelos. Ya ven, como un 90% tiene un rosario en la mano. Pero yo les pregunto, ¿tener un rosario en la mano los hace devotos a María? No. Por sí solo no. Pero si yo tengo un rosario en la mano porque tengo una devoción interior a María que me hace vivir con ella, estar con ella, tenerla en mi corazón, tenerla en mi alma, imitar sus virtudes, meditar los misterios de su vida y de la vida de Cristo. Si yo oro a la Virgen, entonces sí tengo devoción a María. Pero la devoción no es el signo externo, sino que el signo externo tiene que venir acompañado de una actitud del corazón, de algo que brota del interior. La verdadera devoción a María es interior. Y les voy a decir una cosa que es hermosísima también, que nos enseña Montfort. La verdadera devoción a María consiste en dos cosas: en hacer todo con María, en María, para María y por María, para hacerlo todo de la manera más plena y perfecta, con Jesús, en Jesús, para Jesús y por Jesús. Eso es ser devoto de María. Hacer todo con María quiere decir que María puede vivir conmigo y yo puedo vivir con ella. Este es el secreto de María, que tú puedes vivir con María y María puede vivir contigo. Cuando Jesús le dice a Juan: he ahí tu madre, y a María: he ahí tu hijo, está manifestando la maternidad divina, no la está fundando, porque ya les dije que la maternidad espiritual, nace en María desde que en su corazón y en su vientre recibe a Jesús. Desde ahí ya está el proyecto de Dios para que seamos sus hijos. Ahí manifiesta la maternidad espiritual para el discípulo que somos todos nosotros. Pero Juan vive esa devoción, esa consagración. ¿Cómo? Desde entonces se la llevó a vivir a su casa.
Esta es la verdadera devoción a María. Llevarnos a María a nuestra casa. Y eso no quiere decir simplemente poner la imagen de la Virgen. No, no, hacerlo todo con ella, hacerlo todo para ella, entregarle todo a ella, consagrarle todo a ella, para que ella se lo entregue todo a Jesús. Ella puede vivir contigo. Así como yo les dije hace un momento, Jesús ha dicho: yo nunca estoy solo, mi Padre está siempre conmigo. El verdadero devoto de María puede decir: yo nunca estoy solo, María siempre está conmigo. Y esto nos cambia la vida, mis hermanos. Y les voy a decir una cosa, por favor, entiéndamelo en el mejor sentido posible. ¿Cuántas personas no viven con una ansiedad buscando la última aparición, el último mensaje de la Virgen de Guadalupe dada a su vidente fulanito de tal en la isla de no sé dónde? ¿No les han llegado esos mensajes? Sin hablar de algo en concreto, les estoy diciendo, vivimos con una ansiedad queriendo recibir mensajes de María y no nos damos cuenta que ella puede vivir en tu casa y que puede vivir en la mía, que basta que le abras el corazón y te consagres a ella y ella siempre va a estar contigo. ¿Qué mensaje quieres? ¿Qué mensaje necesitas? ¿No te basta su amor? ¿No te basta su presencia? ¿No conoces la presencia de María en el alma del consagrado? Conócela y verás que todo cambia. No por descalificar las apariciones, ¿eh? Yo soy muy devoto de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Guadalupe. No, simplemente para que entremos en mayor profundidad lo que es una devoción mariana. Piensen ustedes en San Juan Pablo II. ¿No les parece que María vivía con él? ¿Quién puede decir que no? María vivía con él y se complacía de él, como con Juan el apóstol. Pero no es algo que quiera hacer solo con él por ser papa. Ella puede vivir contigo, pero eso sí, como buena madre empieza a trabajar y como señora tiene autoridad y poder. La verdadera devoción a la Virgen es interior, es tierna. Ella es madre y nos ama con ternura, y nuestro amor hacia ella es un amor de hijos. Es constante. No nos sirve de nada rezar un día los 20 misterios del rosario y después pasar 365 días del año sin ni siquiera rezar un Ave María. Constante. Hay que consolidar. Necesitamos perseverar en la devoción a María. La verdadera devoción a María es santa, y de esto les voy a hablar en la siguiente parte. La verdadera devoción a María es santa porque nos hace evitar el pecado, nos hace romper con nuestros vicios, renunciar al mal. María limpia la casa. Tú la llevas a tu casa y ella empieza a limpiar la casa y te va a decir: no te quejes, hijo, porque tú me trajiste a mi casa. Ya es mi casa y mira, esto que estás haciendo no me gusta. Esta manera que estás viviendo no es la manera de vivir de un hijo de Dios. No me gusta cómo hablas, no me gusta que bebas de más, no me gusta que fumes, no me gusta que tengas este pecado. Quítalo, poco a poco. Ella lo hace, ¿eh? Se los aseguro. Una cosa a la vez. Trabaja en el alma de cada uno y va quitando todo lo malo para que Cristo nazca plenamente y reine plenamente en nuestras vidas. ¿Qué quiere María hacer en nuestro corazón? Preparar el reinado de Jesucristo. Ella viene a dejar la casa lista para que Cristo reine plenamente. Y Cristo reina plenamente en nuestras almas cuando no hay oposición ni en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en nuestra voluntad, ni en nuestros afectos a su voluntad. Cuando el Espíritu Santo dispone absolutamente y sin oposición de nuestra persona en su totalidad para hacer su obra, ese día Cristo reinará plenamente en ti y en mí. Y nosotros tenemos una gran esperanza de que eso ya está pasando, ya está sucediendo, porque María está viva en medio de nosotros y está preparando el reinado de Jesucristo. Lo está preparando. Hay que ser más dóciles, hay que ser más devotos, hay que orar más, hay que unirnos más a ella. Sí, pero ella ya está haciendo su obra. Desde el momento en que nosotros le abrimos el corazón, nos entregamos a ella con una consagración simple o con una consagración solemne, como la que nos propone Montfort, en la que renovamos nuestro bautismo.
Pero Padre, yo soy muy tentado por Satanás y los demonios y los espíritus infernales. Todo el tiempo me hacen guerra. Hermanos, les voy a decir una cosa que siempre les digo a todas las personas que yo acompaño en el ministerio pastoral del exorcismo, que no son pocas, son muchas, han sido muchas. María, ella siempre ha vencido a Satanás. Nunca ha perdido ni una batalla, ni una sola. Ella tiene poder. Padre, por favor, vaya a bendecir mi casa, porque usted tiene el carisma y el poder y el ministerio del exorcismo. ¿Ya rezaste un rosario? El Padre Andrés no es nada. María tiene autoridad. Es que me echaron una brujería, Padre. Pídele a la Virgen. ¿A poco no crees que ella puede destruir todo el mal que hay? Miren, hermanos, lo digo y que me escuchen los infiernos. Todos los infiernos, todos los demonios, empezando por Satanás, Lucifer y Belcebú, no son nada delante de la Santísima Virgen María. Basta una mirada que ella dirija al cielo para que todos ellos queden reducidos a la inacción y sometidos. Vamos a darle un aplauso a la Santísima Virgen María. Muchas gracias, Padre, por tu intervención. Hermanos, esta consagración que habló el Padre Andrés, si ustedes quieren hacerla, estamos en el momento justo providencialmente. Si hoy iniciamos esa consagración, el día 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, se hacen los 33 días. De tal manera que los que gusten consagrarse a nuestra Madre, a la Madre del Cielo, a la Reina del Cielo y de la tierra y de todo lo creado, manden un mensaje con la palabra Virgen de Guadalupe al teléfono de contacto de los boletos. Solo envíen un mensaje Virgen de Guadalupe y nosotros les agregamos inmediatamente su número telefónico. Y diario vamos a ir haciendo este camino. ¿Qué es el camino? ¿Qué es lo que se busca? Que por lo menos hagamos misa diaria, Eucaristía diaria, confesión frecuente, el rezo del Santo Rosario y unas oraciones que se van a ir colocando. Para quien no tenga el número de teléfono, se los voy a dar en este momento. Es 2225. Repito, 2225 54 63 04. 2225 54 63 04. Repito una vez más, 2225 54 63 04. Y ahí mismo, en ese chat, en este grupo, vamos a subir los links, súbanlos, compártanlos. Desde hoy mismo, en el receso, en la hora de los alimentos, manden el mensaje y hoy en la noche iniciamos esa consagración, ese camino que habla María de Griñón de Montfort. Bien, pues nuevamente tenemos con nosotros al Padre Andrés con una segunda ponencia que es Rompiendo las cadenas a través del sacramento de la reconciliación. Un fuerte aplauso nuevamente para recibir al Padre. Muchas gracias. Perdonen la emoción, es que es muy emocionante, la verdad, hablar de la Virgen María. Siempre me emociono mucho. Y para completar la última día, antes de entrar a este tema, que también es muy importante, quiero decirles una cosa. Monseñor Felipe en la misa les dijo: no vengan por el sensacionalismo, ¿no? Ni tampoco por adquirir conocimiento. Vamos a venir para unirnos a Cristo y unirnos más a Él en el amor y en la fe. Y muchas veces hay mucho sensacionalismo, tiene razón Monseñor Felipe, alrededor del exorcismo, del exorcista, las oraciones que el exorcista hace.
Y entonces vienen montones de personas conmigo. Padre, ¿por qué usted no me da una oración poderosa? Porque yo quiero la oración más poderosa que esté de moda entre los exorcistas. Quiero la del padre fulanito y la del padre sultanito, porque si no hago esa oración, entonces no voy a poder llegar al cielo ni vencer al demonio que me está molestando. Siempre que me dicen eso, yo les digo, mira, cuando yo celebro un exorcismo, lo primero que hago es rezar el rosario. Después sigo el ritual de exorcismo como lo manda la iglesia. Y terminando todas las oraciones que me pide la iglesia que haga en el ritual, vuelvo al rosario. No hay oración más poderosa que el rosario. No esté usted buscando otro tipo de oraciones, no las necesita. Es que yo quiero una oración de liberación donde ate, amordace, encadene, atormente, castigue a los demonios. ¿Para qué? ¿Quién te mandó a ti a andar cazando demonios? Les voy a decir una cosa, es una historia real, Llegó una señora conmigo y me dice, padre, no puedo dormir, todos los días a las 3 de la mañana me despiertan, vi una sombra, estoy rasguñada, tengo moretones. Bueno, ¿y cómo empezó eso, hija? Mire, todo empezó cuando yo empecé a hacer unas oraciones a la Inmaculada. Dije, bueno, ¿cómo es tu vida? Todo estaba en orden, ¿no? No había ningún indicio de que esa persona estuviera en un camino de ocultismo, no. Le digo, ¿me puedes mostrar las oraciones que estás haciendo? Sí, padre, ¿cómo no? Y me llevó un librito donde decía así: en el nombre de Jesucristo y de María Santísima, encadeno a todas las legiones de Satanás, a todas las legiones de Asmodeo, y decía todos los nombres de los demonios bíblicos y de todas las cabezas y principados del infierno. Le digo, hija, ¿y esta oración cuándo la haces o por qué la haces? No, pues la hago todos los días antes de dormir. Digo, oye, hija, ni siquiera yo, que soy exorcista, hago esas oraciones para encadenar a todos los demonios del infierno. ¿Quién te mandó a ti ir a pelearte con todo el infierno? Pues por eso no te dejan dormir. Deja de hacer esas oraciones, no te toca a ti. Y les voy a decir otra cosa, que creo que vale la pena para que lo tengamos presente. No hay mejor oración que la súplica. ¿Saben lo que es la súplica? Suplicar, rogar, pedir con humildad, con amor a Dios. Esa es la mejor oración, la que viene del corazón, la oración del corazón, con amor, con fe, con humildad. Si yo necesito pedirle a Dios, algo a Dios, necesito algo, le voy a suplicar a Dios. Padre mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a través de Él que nos ha amado, que nos ha mostrado tu rostro, escúchame, ayúdame a vencer este problema que tengo, quítame esta ansiedad, esta tristeza, esta depresión, sana a mi hermano, sana a mi familia. Esa es la mejor manera de orar porque es la más humilde. Pero qué diferente es eso a que yo viniera y les dijera: en el nombre de Jesucristo desato la sobrenaturalidad de Dios y quito y echo fuera toda depresión que hay en este lugar. Mostrando poder. Yo mostrando poder. Yo que soy una nada. Mi respeto es a todos mis hermanos que oren así. Yo solamente estoy mostrándoles la grandeza de la oración, que es la súplica. Una vez un hermano que estaba en la renovación carismática me dijo: oye, padre, yo puedo, cuando estemos haciendo oración de liberación, venir y darle una orden al demonio. Y le digo: ¿para qué? Pues para que deje de hacer lo que está haciendo. Pues pídele a Dios que lo deje de hacer. No, pero es que yo le quiero dar la orden en el nombre de Jesús que lo haga. Entonces lo que tú quieres es que el demonio te obedezca. No, eso no es la oración cristiana. Entonces, el rosario, nuestra consagración a la Virgen, nuestra súplica a Dios, ¿con eso es suficiente? Sí, es suficiente. No necesitan más. Con eso hacen temblar a todos los infiernos, se los aseguro. Y si alguien tiene un problema más particular, pues ya puede ir aquí en la arquidiócesis a buscar la ayuda
necesaria conforme a lo que el señor obispo y los presbíteros exorcistas tengan determinado. ¿Sí? ¿Entendimos esta parte? Bueno, ahora vamos a nuestro tema, que es la confesión, rompiendo las ataduras del maligno a través de la confesión. Y lo primero que voy a decir es que para entender la confesión hay que entender algo antes. Jesús nuestro Señor, cuando inicia su vida pública, su ministerio, su misión, su enseñanza, su predicación, sale a Nazaret, a Cafarnaúm, a Galilea, a predicar. ¿Y qué es lo que predica Jesús? ¿Qué predica Jesús? El reino de Dios. Eso es lo que predica Jesús. Arrepiéntanse porque ya ha llegado a ustedes el reino de Dios. Conviértanse porque ya ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios requiere de nosotros una aceptación, una docilidad. Requiere de nosotros el arrepentimiento y la conversión. ¿Por qué creen que mandó Dios un precursor antes de a su Hijo Jesús? Para que preparara el camino de su Rey, para que preparara el camino del Mesías. ¿Y cómo preparó el camino el precursor que es San Juan el Bautista? Con un bautismo de arrepentimiento, para preparar el corazón para el reinado de Cristo. Necesitamos como primer elemento el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Que con humildad reconozcamos delante de Dios que hemos pecado, que nos hemos separado de Él, que lo hemos ofendido, que no lo hemos amado, que no hemos vivido conforme a su palabra, que estamos llenos de manchas, de culpas, de pecados. Eso es arrepentimiento. Y fíjense que esto es importantísimo, ¿eh? Dice San Francisco de Sales, un santo, doctor de la iglesia, maestro de espiritualidad, que la contrición es el principio y el origen de la caridad en el alma. ¿Saben lo que es la contrición? La contrición es el arrepentimiento que nace de un corazón que ama a Dios. Es arrepentirte de tus pecados, porque te das cuenta que Dios te ha amado tanto, que ha entregado a su Hijo a la muerte, y una muerte tan dolorosa, y tú no has correspondido a ese amor, y tu corazón se agita de dolor hasta las lágrimas porque amas a Dios, pero en ese amor descubres que has faltado contra Él, que no le has correspondido. Eso es contrición. Entonces dice San Francisco de Sales, el amor a Dios nace en un corazón arrepentido. Si no hay un corazón arrepentido, no hay amor a Dios. Aunque parezca que amamos a Dios, no lo estamos amando. Para que lo amemos en verdad, ese amor va a nacer de un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido de nuestros pecados es lo primero en el reino de Dios. Fue lo primero que predicó Jesús y lo que antes ya había mandado a su precursor San Juan el Bautista para que predicara. Y no solo nos dice arrepiéntanse, sino que también nos dice conviértanse. Y aquí la palabra que se usa, les voy a decir que en el Evangelio hay dos palabras para hablar de conversión. Dos palabras. Ustedes créanme, se las voy a decir cómo están en el griego. Una es epistrofe y otra es metanoia. Epistrofe es lo mismo que conversión en español. Epi, lo que está alrededor, como epicentro, y estrofe es girar. Conversión es girar. Les voy a decir lo que es conversión literalmente. Si yo me pongo así, les estoy dando la espalda, ¿verdad? Si yo me convierto, ya no les doy la espalda, sino les doy el rostro. Convertirse es cambiar y girar para darle nuestro rostro, nuestro corazón y nuestra mente a Dios.
Y por lo tanto en la Biblia significa darle la espalda a algo. El que se convierte le da el corazón, le da el entendimiento, le da el alma a Dios, pero le tiene que dar la espalda al pecado. Si estamos así, esto no es conversión. Hay que hacer una lucha para darle la espalda totalmente al pecado, porque a veces estamos con un ojo en Dios y otro ojo en el pecado, ¿sí o no? Porque les voy a explicar esto por qué pasa. Cuando pecamos, le damos nuestra voluntad al objeto de pecado y se genera un vínculo, un afecto de pecado. Y para romper ese vínculo tenemos que hacer penitencia. No hay de otra. Esta es la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. La virtud de la penitencia es la que nos ayuda a jalarnos y convertirnos hacia Dios, aunque nos cueste, porque estamos atados hacia el pecado, porque se ha creado en nuestro corazón por nuestros pecados personales una atadura, un vínculo afectivo hacia el objeto de pecado. ¿Y saben qué? Dice Santo Tomás de Aquino que la virtud de penitencia es parte de la justicia, porque Dios se merece todo nuestro ser, nuestro corazón entero, pero como nuestro corazón está atado todavía por el pecado, tiene restos del pecado, afectos del pecado, necesitamos romper esos restos, destruirlos, quitarnos esas cadenas para poderle darle a Dios todo el culto de gloria, adoración, alabanza que Él se merece con la totalidad de nuestro ser. Pero eso implica hacernos violencia, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Esta es la cruz del cristiano, por la que muere a sí mismo para nacer para Cristo. Esta es la conversión que necesitamos, una conversión profunda, que ciertamente inicia con nuestro bautismo, pero tiene que consolidarse, tiene que acrecentarse, tiene que expresarse con obras externas que nos hagan estar en camino de conversión. ¿Como cuál? Como lo que hacemos en la Cuaresma, nuestros ayunos. Ojalá y no solo ayunáramos en Cuaresma, ¿verdad? Pero al menos en Viernes Santo y Miércoles de Ceniza estamos obligados a ayunar. Pero tendríamos que tener una vida más penitencial todos, para poderle dar el corazón a Dios íntegro por amor a Él. Santo Tomás de Aquino dice: el signo de la penitencia es la aversión al pecado. Fíjense, son dos palabras: conversión y aversión. No hay conversión a Dios plena si no hay aversión al pecado. Y cuando decimos aversión, aversión quiere decir darle la espalda, pero entendemos odio, ¿cierto? Le tengo aversión a esa persona, como un rechazo, un odio. Pues fíjense que Dios quiere que odies. No me vaya usted a acusar con el obispo. Dios quiere que odies el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye y Dios te ama y Dios quiere salvarte. Lo que te destruye hay que odiarlo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tal vez entre nosotros haya alguien que tenga este dolor, esta cruz, este sufrimiento de tener un hijo, una hija, un hermano, un esposo, una esposa adicto. Un sufrimiento terrible. Las drogas están destruyendo nuestras familias, las están haciendo pedazos. Y muchos tenemos esa experiencia de lo que significa el dolor de tener a alguien a quien amamos esclavizado y destruido por las drogas. ¿A poco no odias las drogas? Yo sí las odio. ¿Por qué? Porque envenenan la mente de mis hermanos y la destruyen, porque generan violencia, porque generan muerte. Pues así es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para el pecado, que seamos capaces de tener una aversión al pecado, a nuestros propios pecados dominantes, para que ya no estemos atados hacia ellos, sino que podamos rechazarlos cada vez más. ¿Sabes cuándo? Una vez una persona me dijo: no, pues yo como ya estoy convertido, así me dijo, yo como ya estoy convertido, ya desde mi conversión, pues ya, etcétera, etcétera, ¿no?
Y dije, bueno, pues ¿cómo le habrá hecho esa persona para ella estar convertida? La conversión inicia a nuestro bautismo, tiene un punto a lo mejor fuerte que logramos. Volví a recibir la comunión, que los teólogos espirituales le llaman la conversión afectiva. Sentimos que entramos en camino de Dios, pero la conversión dura toda la vida, toda la vida. Y tenemos que consolidar esa conversión. ¿Para qué? Para que Cristo reine en nosotros. Acuérdense que todo empezó así. Cristo anunció su reino, invitó al arrepentimiento y a la conversión. Si nosotros queremos que Cristo reine en nosotros, tenemos que empeñarnos con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu que Él nos da, a través de los medios que pone a nuestro alcance, que son la oración, los sacramentos, la vida de la gracia, la devoción a la Virgen, a los santos. Tenemos que empeñarnos para que el pecado no reine en nosotros, porque donde reina el pecado no está reinando Dios. Si queremos que Cristo reine en nosotros, tenemos que romper nuestras ataduras al pecado, nuestros vicios. Mis hermanos, el Señor es tan misericordioso y compasivo que no le bastó con darnos el perdón de nuestros pecados al morir por nosotros y resucitar, porque el perdón de los pecados nos viene como fruto de la Pascua. Ya nos lo dijo Monseñor. Ese costado abierto y traspasado de Jesús, que deja ver su corazón, es la fuente del perdón, del amor y de la misericordia que nos limpia en nuestro bautismo. Pero no le bastó que nosotros recibiéramos esa pureza, limpieza en nuestro bautismo, porque sabía que éramos frágiles, débiles. Nuestro bautismo no nos hizo impecables, no nos quitó nuestras inclinaciones desordenadas. Nuestro bautismo es un camino a recorrerse, y Él sabía que en nuestra fragilidad tendríamos necesidad muchas veces de recibir el perdón, porque lo íbamos a negar, porque lo íbamos a rechazar, porque íbamos a rechazar sus mandamientos. Y por eso instituyó el sacramento del perdón, que vuelve a ser presente en nuestra alma la gracia bautismal. Vuelve a ser presente en nuestra alma esa sangre y agua que brotaron del corazón abierto de Jesús. El sacramento de la reconciliación es el camino que el Señor nos puso para consolidar nuestra conversión, para que nuestro arrepentimiento se exprese. Este sacramento tan hermoso, ¿ustedes creen que el sacerdote hace la parte más importante cuando los absuelve? En realidad no, porque yo, aunque los absolviera, si en ustedes no está la disposición que se llama en la teología quasi materia, no hay sacramento. La parte más importante del sacramento, la materia, la pone el penitente, el que se confiesa. ¿Y qué es lo que pone? Un corazón arrepentido, que confiesa sus pecados y que quiere convertirse a Dios. Esa es la materia del sacramento. Entonces, el sacramento de la reconciliación es el camino por el cual Jesús quiere que recibamos un signo sensible del perdón, del amor misericordioso del Padre, para darnos también la paz en nuestra alma. Y nosotros aportamos la conversión, el camino de conversión. Es un sacramento para nuestra conversión, para nuestra sanación. Entonces, en este sacramento y en este camino de conversión encontramos la fuerza para entrar en el reino de Dios, para ir rompiendo todas esas ataduras, para entrar en el corazón misericordioso de Jesús y dejarnos mover por su voluntad y por su Santo Espíritu. Tenemos que confesar nuestros pecados mortales, sí, pero la confesión sacramental frecuente nos ayuda no solo cuando necesitamos absolución por pecados mortales, nos ayuda a estar en camino de constante conversión.
Quien no se confiesa, pasan años y no se confiesa, además de que falta contra un mandamiento de la iglesia, no está en camino de conversión. Lo siento mucho, no estás en camino de conversión. El sacramento de la reconciliación es el signo sacramental por el cual mi deseo de convertirme se encuentra con la iglesia y con Cristo en su ministro para confirmarme en ese camino de conversión. Me voy equivocando, voy fallando, pero voy rechazando el mal. Quiero odiar el pecado, quiero unirme a Cristo, quiero vivir en Él, quiero que Él reine en mí. Y estoy en camino de conversión, confesándome regularmente. No les digo que todos los días, ¿verdad?, ni cada semana, pero yo les digo, por lo menos deberíamos de confesarnos una vez al mes, todos los bautizados, y hacer un examen con gran humildad. Cuando llegan personas y dicen a los sacerdotes: Padre, pues yo me voy a confesar porque tengo que confesarme, pero no tengo ni un pecado. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? A ver, te voy a pasar este examen de conciencia. Ay, Padre, fíjese que con humildad, que nuestra alma se presente delante de la luz de Dios para purificarse, limpiarse. Fíjense, mis hermanos, que Santo Tomás de Aquino dice que cuando hemos pecado, nuestra alma se afecta por los pecados y le queda una mancha. Él le llama una reliquia, un resto. Algo queda del pecado en el alma. Recibimos la absolución, sí, pero el alma se queda un poquito oscurecida, y para quitarle esa oscuridad nos sirve nuestro camino penitencial. La vida cristiana es penitencial. Todos tenemos que hacer un camino penitencial, todos. Y de esa manera nuestra alma se va purificando, se va iluminando hasta que lleguemos a la unión plena con Jesús, como les dije en la charla anterior, de la mano de María. En la confesión hay muchos efectos de la gracia que no vemos: efectos de sanación, efectos de liberación. Dios da, como dijo Monseñor, lo que quiere, pero es un momento grandísimo. Se los voy a decir así: se abren las puertas del cielo. Se abren las puertas del cielo y Dios derrama su sangre sobre ti. ¿Qué no vas a recibir en esa sangre? Lo vas a recibir todo. Tantas personas que reciben gracias de sanación en la confesión. Padre, no puedo perdonar a mi esposo porque me fue infiel, me abandonó, me traicionó, pero le pido al Señor me ayude a perdonarlo. Se confiesan y empieza el corazón a sanar. Empieza el corazón a sanar, a liberarse de eso, del rencor, del resentimiento. Es normal que el corazón esté herido si te han lastimado, pero Cristo tiene poder para sanar. ¿Cuántas personas han recibido gracia de sanación en el sacramento de la confesión? Muchísimas. No solo se recibe el perdón y la paz, se recibe mucho más. ¿Cuántas personas han recibido gracia de liberación? Muchísimas. Yo les voy a decir algo que le estaba compartiendo al padre Juan Francisco, que está por allá confesando, y una pequeña anécdota para que vean que todos estamos en camino de conversión. Voy a echar de cabeza al padre Juan Francisco y me voy a echar de cabeza. El padre estaba aquí atrás, se iba a ir a confesar y me dijo: Padre, ¿me confiesas? Sí, ¿cómo no? Se confesó el padre. Y luego yo le dije: Padre, ¿me confiesas? Sí, ¿cómo no? Los dos nos confesamos. Ese es estar en camino de conversión. Todos lo necesitamos, ¿no? Estar constantemente rechazando el pecado, renunciando a él, ¿no? Ahora fíjense cómo el Señor da gracias de liberación en la confesión. Yo les voy a decir un par de anécdotas y después me dices cuando me falten 5 minutos, Ramón. ¿Ya? Entonces con estas anécdotas terminamos, terminamos y siguen con otros hermanos muy buenos que les van a dar unas charlas maravillosas. Todavía no aplauden para que les den las anécdotas. Bueno, fíjense, les voy a decir una cosa para que vean cómo uno es ingenuo. La primera vez que yo vi una manifestación del maligno, no me di cuenta que era el demonio. Y así me pasó una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta.
No es que yo no creyera que existiera Satanás, yo sabía que existía. Soy católico como ustedes. Los católicos creemos que existen los ángeles y los demonios. Los católicos, los que empiezan a negarlo, pues a lo mejor son medio católicos, no totalmente católicos. Pero no sabía cómo era esto, no lo entendía. Y un día estaba confesando en un retiro de jóvenes. El muchacho se confesó y le dije a él: mira, hijo, vamos a orar antes de que te dé la absolución. Vamos a pedirle a Jesús que te ayude. A ver, repite conmigo: Señor Jesús. Y repetía el muchacho: Señor Jesús, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ayúdame a convertirme hacia ti. Ayúdame a convertirme hacia ti. Ya no quiero pecar. Y el muchacho lo decía. Y después se empezó a asfixiar. Yo creí que le estaba dando un ataque cardíaco, un paro cardíaco. Fui corriendo, le di la absolución, fui a pedir una ambulancia. Llegué con él y me dijo que ya estaba bien. ¿Qué tienes? No, ya estoy bien, padre. Oye, hijo, pero pues ahorita viene el médico, la ambulancia ya la pedí. No, ya estoy bien. Bueno, ¿quieres que después sigamos platicando? Me dijo: no, padre, yo con usted no quiero volver a hablar nunca más. Eso me dijo. Yo tenía un mes de ordenado sacerdote. Me senté ahí en el confesionario y me puse todo triste. Pues dije: pues ¿qué le dije? Pues nada más estaba orando por él, lo hice sentir mal, pero no fui, ya me sentía como decía el Papa Francisco, ¿no? Lo hice sentir como en una cámara de torturas o qué. Pues no. Esto me pasó una segunda vez, una tercera vez y una cuarta vez, hasta que en la cuarta yo dije: bueno, ¿qué está pasando con la gente? ¿Por qué se pone mal cuando se confiesa? Pues personas que tenían necesidad de liberación. Y ya en la cuarta vez me di cuenta, y creo que este es el demonio, porque ya empezaron a ver otras cosas, así como algunos rugidos y cosas así, ¿no? Y después de eso me hicieron exorcista el señor cardenal don Norberto Rivera Carrera. ¿Pero por qué les digo esto? Porque en la confesión el demonio sabe que está perdiendo al alma y no lo soporta. Porque el exorcismo le quita el dominio que el demonio llega a tener por diversas causas sobre el cuerpo, los sentidos, la mente de una persona. Le quita el dominio, pero la confesión le arrebata el alma, el corazón, la devuelve a la gracia santificante y la vuelve a unir a Dios. En la confesión Jesús reina sobre esta persona. El exorcismo es necesario para quien tenga un verdadero caso de posesión, y la oración de liberación también para quien la necesite. Pero podemos decir, ejerce un influjo externo sobre la persona, en su cuerpo, en su interioridad, en la parte de sus sentidos, en la parte de sus pensamientos, pero su alma le puede pertenecer a Dios, puede estar consagrado a Él en gracia, unido a Dios. De modo que la confesión, como bien nos lo dijo Monseñor, otorga una gracia mucho más grande, la de la reconciliación con Dios, y en esa gracia vienen acompañadas muchas otras, por las cuales nos vamos consolidando nuestro camino de conversión, para que nos unamos plenamente a Cristo en esta vida, Él reine en nosotros y podamos gozar plenamente de Él en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí pueden aplaudir. Muchas gracias, Padre, Dios le bendiga.